Imagínate si hubieras nacido siglos atrás y no hubieras nacido en el 2000 después de Cristo, sino que en el 2000 antes de Cristo y fueras parte de una cultura precolombina. ¿Te podrías poner en los zapatos de algún habitante de la cultura maya? Si no conoces mucho sobre esta, en este video te vamos a contar. La cultura maya fue una de las primeras civilizaciones precolombinas en América Central, la cual abarcaba los territorios de México del Sur, de Guatemala, de Belice, de Honduras y de El Salvador. La civilización de los mayas comenzó cerca del 1500 a.C. y duró hasta 1541 después de Cristo, aproximadamente cuando los españoles conquistan la región. Los tres periodos en el que se divide la evolución de la cultura maya y que nos permite trazar la línea temporal son el formativo o preclásico, entre 2000 a.C. a 250 después de Cristo. En este, las primeras comunidades mayas comenzaron a establecerse en la región. El clásico, que es de 250 después de Cristo a 900 después de Cristo. Este fue el apogeo de la cultura maya, cuando florecieron las grandes ciudades y centros ceremoniales. El posclásico, 900 después de Cristo a 1500 después de Cristo. Este periodo fue marcado por la decadencia y el colapso de muchas de las grandes ciudades de los mayas. Las actividades económicas de los mayas se encontraban relacionadas con la explotación de los diversos recursos naturales que tenían a su disposición, entre ellos el mar, ríos y otros cuerpos de agua dulce y la selva. De esta forma, el sistema económico preponderante en las ciudades de los mayas era el de una economía de mercado basado precisamente en el intercambio de productos y la agricultura. Los principales bienes que se comerciaban y muchos de los cuales también funcionaban como moneda de cambio eran la obsidiana, productos textiles, el cacao, chocolate, joyas y piedras preciosas, herramientas de cobre, pescados, maíz y otros alimentos. En estos casos era usual que no se diera el comercio directamente de los productores y los consumidores, sino que en las ciudades y pueblos había comerciantes que cumplían la función de realizar la transacción. La organización política de los mayas se caracterizaba por la existencia de las ciudades-estados autónomas que formaban una red compleja en la región mesoamericana. Cada ciudad tenía su máximo gobernante, el cual era el Xalachwinic. Los funcionarios que trabajaban con el Xalachwinic era el Ajolpop, delegado político religioso, el Nacom, principal jefe militar, el Ahuacán, máximo sacerdote, los tupiles, que eran los guardias del orden público y la ley. De ahí seguían el Batabó. Gobernadores de las ciudades menores eran nombrados por el Xalachwinic para cobrar los impuestos, administrar las ciudades y aplicar justicia. Akuch, Cabo, eran los jefes de los barrios que rodeaban las ciudades. Tenían entre sus funciones la organización de los trabajos y la recaudación de los impuestos. La sociedad maya estaba estructurada de manera jerárquica. En la cima se encontraba la élite gobernante, compuesta por sacerdotes, guerreros y nobles. La clase media estaba formada por artesanos, comerciantes y agricultores. En la base de la pirámide social estaban los campesinos y trabajadores agrícolas. Los mayas eran politeístas, es decir, adoraban a diferentes dioses con relación a la naturaleza. Su principal dios fue Hunabku e Itzamna. Otros de sus dioses fueron Kukulcán, dios del viento; Itzamna, señor del cielo; Chaak, dios de la lluvia; Ixchel, diosa del parto, del tejido y de la luna; Ixtab, diosa del suicidio; Apuch, dios de la muerte; Shaman Ek, dios de la estrella polar; Yumkash, dios del maíz; y Echua, dios del comercio y de la guerra. Se dice que la ciudad de Uxmal fue fundada por la tribu de los Xiúes. La ocupación del sitio se remonta al preclásico superior a.C. Conforman la ciudad 15 grupos de edificios, distribuidos de norte a sur, en una extensión de aproximadamente 2 kilómetros, entre los que destacan la pirámide del adivino, con su plaza de los pájaros, el cuadrángulo de las monjas, el juego de la pelota, el palacio del gobernador, la gran pirámide y el palomar. Además del grupo norte, la casa de la vieja, el cementerio y el templo de los falos. La estructura más impresionante, con una singular forma elíptica y una altura de más de 35 metros, es la casa del adivino. De acuerdo con una antigua leyenda, esta pirámide fue levantada por un enano en tan solo una noche. Otro edificio importante es la casa de las tortugas, gema arquitectónica que limita su decoración a las columnas de la fachada superior y una franja de realistas tortugas bien espaciadas en la cornisa alta. Kabah fue la ciudad conocida como el segundo centro religioso más grande del estilo Puuc.
Su época de mayor apogeo fue hacia el año 800 después de Cristo. Entre las principales construcciones del sitio se encuentran el palacio, ubicado en una alta explanada que conforma un cuadrángulo, la Gran Pirámide y un arco que marca el acceso principal al sitio por el Sacbe de Uxmal, el edificio conocido como Manos Rojas y una de las más importantes estructuras mayas de todos los periodos y sitios, llamada Coatzacoalcos. La palabra pop tiene varios significados, entre ellos estera, y Coatz hace referencia a la forma enrollada de la nariz del dios Chac. El arte maya clásico es apreciado por su excelente manufactura. El arte con pluma fue una manifestación artística muy apreciada, en la cual utilizaban sobre todo las plumas del quetzal para la elaboración de penachos y otros adornos. La cerámica fue rica y variada desde vasos y platos hasta objetos para culto. En su mayoría los objetos eran pintados con motivos geométricos, aunque también representaban animales y figuras geométricas. En la civilización maya se hablaban múltiples y variadas lenguas pertenecientes a la familia de las lenguas mayas, que es una familia lingüística autóctona de Mesoamérica. A continuación, se mencionan algunas de las lenguas mayas más importantes. Quiché, hablada por el pueblo quiché, en las tierras de altas de Guatemala. Es conocida por ser la lengua en la que se escribió el Popol Vuh. Quiché, variante del quiché. Esta lengua maya también se habla en ciertas regiones de Guatemala. Yucateco, hablada en la península de Yucatán en México. El yucateco es otra variante importante de la lengua maya. Es la lengua maya más hablada en la actualidad. Quechí, hablada por el pueblo quechí en Guatemala y Belice. Itzá, un dialecto maya hablado por el pueblo Itzá en el área de la península de Yucatán. Cachiquel, hablada por el pueblo Cachiquel en las tierras altas de Guatemala. Mam, lengua maya hablada por el pueblo Mam en Guatemala y México. Estas lenguas mayas comparten similitudes por su estructura, pero cada una tiene sus propias características distintivas. La escritura maya era un sistema jeroglífico de tipo mixto, o sea, combinaban fonogramas, ideogramas y pictogramas, lo cual permitía que la misma palabra se pudiera escribir de varias formas. Para poder escribir, ya sea tallando, pintando o modelando los signos de escritura, los mayas utilizaron diversos soportes. El más común fue la roca caliza, con la que elaboraron estelas, paneles, dinteles, altares, escalinatas, entre otros. Pero también usaron la madera, el hueso, la concha, la jadeita, la tela, entre otras. Los jeroglíficos mayas se leen de dos columnas de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo. Los expertos que descifran el significado de los glifos mayas primero transcriben el texto maya, escribiéndolo como lo escucharía una persona maya hablante. Los mayas utilizaban un sistema de numeración vigesimal, de raíz mixta, similar al de otras civilizaciones mesoamericanas. En el sistema de numeración de base, la unidad se representa por un punto. 2, 3 y 4 puntos sirven para representar 2, 3 y 4. La raya horizontal sirve para representar 5. Por el periodo posclásico, el símbolo de una concha o caracol sirvió para representar el 0. Durante el periodo clásico se utilizaron otros glifos. Los mayas pudieron escribir cualquier número de 0 a 19 utilizando la combinación de estos símbolos. El valor exacto de un número se determinó por su posición vertical. Al subir una posición, el valor básico de la unidad se multiplica por 20. Los atributos que distinguen al estilo Puuc son de tipo arquitectónico, constructivo y decorativo. Entre los constructivos se encuentran las paredes y bóvedas de mampostería, con revestimiento de piedras casi cuadradas y finamente talladas. El núcleo de piedra y argamasa que conforma las paredes y las bóvedas permite que los sillares puedan quitarse sin causar un defecto estructural. La ornamentación de los edificios Puuc se concentra por lo común en la parte superior de la fachada. En su elaboración se utilizó la técnica conocida como mosaico de piedra, en la que se tallan previamente los elementos decorativos. Las formas de los motivos son principalmente geométricas, como las columnas remetidas, sencillas o con ataduras, así como las bandas cruzadas o celosías, y las piedras dentadas conocidas como chimés. Conocer acerca de esto es muy importante, ya que nos da una idea de cómo fue antes y a la vez nos hace entender varias cosas y herencia que nos ha dejado esta cultura, como tradiciones y costumbres.